El mansión de los Lebedev se levantaba en las afueras de Moscú, detrás de una alta verja de hierro. Cada noche, la pequeña Sonia, de 8 años, desaparecía de su habitación sin dejar rastro, y su padre, Andrei, por fin decidió averiguar la razón. Siempre creyó que todo en la vida tenía lógica, que todo podía controlarse, pero aquella noche lo esperaba un frío estremecimiento. Tras las silenciosas paredes del hogar, se ocultaba un secreto donde se reflejaban la soledad, el dolor y el suave sufrimiento de un corazón infantil. Lo que Andrei vio cambió no solo la casa, sino también a él para siempre. La casa de los Lebedev brillaba con vidrio y mármol durante el día, pero en la noche parecía muerta. Andrei salía a trabajar antes del amanecer y regresaba cuando la ciudad ya dormía. Para él, el hogar no era refugio, sino una escala entre obligaciones. Tras la muerte de su esposa, se casó con Irina, una mujer serena, segura, con una sonrisa impecable. Confiaba en que ella cuidaría de Sonia mejor que nadie, pero últimamente la niña había cambiado, se volvió más callada. Sus ojos perdieron brillo. La maestra Ana notó que Sonia se dormía en clase y temblaba a menudo, incluso cuando el aula estaba cálida. En casa todo seguía un ritmo rígido, como si alguien ordenara que cada paso sonara igual. Irina lo llamaba disciplina. Sonriendo decía: «La niña necesita orden, Andrei. Así crecerá fuerte». Había llegado una nueva empleada, María, que anotaba lo que Sonia comía, cuándo dormía y hasta cuántas veces suspiraba. Ya no quedaban fotos de su madre en las paredes, y su osito favorito estaba guardado en un armario para que no se llenara de polvo. Cuando Andrei pasaba tarde por la habitación de su hija, oía como ella susurraba en la oscuridad: «Mami, ¿me escuchas?». Pero al entrar, encontraba solo la cama perfectamente tendida y un leve olor a lluvia, como si la ventana se hubiera abierto hace poco. A la mañana siguiente preguntó a Irina por qué Sonia no había dormido en su cuarto. «Tuvo una pesadilla», respondió ella con calma. «La acosté en el sofá de abajo». Andrei asintió sin insistir. No sabía que tras la puerta cerrada, cada noche comenzaba el verdadero tormento de su hija. Pero lo que Andrei descubriría pronto superaba cualquier explicación, y no había vuelta atrás. Una noche, Andrei despertó por un sonido extraño, como si una puerta hubiera crujido suavemente en la planta baja. Se levantó, se puso la bata y asomó al pasillo. La luz del cuarto de Sonia estaba apagada, pero una fina línea de claridad lunar se filtraba por debajo. Andrei abrió con cuidado y se quedó inmóvil. La cama estaba vacía, la ventana entreabierta, y la cortina se movía con el viento. Bajó la escalera. Desde la cocina llegaba un soplo de frío, y allí se oían pasos muy suaves. Pero cuando encendió la luz, no había nadie. Solo un débil rastro de huellas descalzas sobre el mármol. A la mañana siguiente, preguntó a Irina si sabía algo. «Sonambulismo», respondió ella sin mirarlo. «A veces pasa en los niños. No te preocupes». Él quiso creerle, pero una inquietud empezó a retorcerse por dentro. Días después, la maestra Ana llamó a Andrei. «Perdone, pero debo decirlo, algo no está bien con Sonia. Tiene miedo de quedarse sola, casi no come, y ayer encontré una nota suya». La voz de Ana tembló. Decía: «Tengo frío. Mamá, llévame contigo». Andrei escuchó en silencio. Al colgar, sintió un nudo tan fuerte que le faltó el aire. Esa misma tarde volvió temprano. La casa estaba en calma. Irina leía el periódico con una copa de vino. «¿Dónde está Sonia?» «Ya duerme», respondió con tranquilidad. Él subió, pero la habitación estaba vacía otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, Andrei decidió no marcharse. Se escondió en su despacho, apagó la luz y esperó. Faltaba poco para la medianoche, cuando un suave chirrido quebró el silencio. Una pequeña sombra cruzó el pasillo, con un oso de peluche entre las manos. Andrei la siguió. Sonia abrió la puerta trasera y salió al patio. En la terraza estaba María, sosteniendo una manta. «Rápido, acuéstate», susurró, señalando la tumbona, «y no hagas ruido». Andrei, oculto entre las sombras, no podía creer lo que veía. La niña, temblando, se envolvió en la delgada tela y se recostó sobre las frías tablas. María cerró la puerta desde dentro, dejando a la pequeña fuera.
Una llovizna empezaba a caer. Sonia se encogió, cubriéndose hasta el mentón. Y en ese instante, mientras la lluvia caía, algo en Andrei comenzó a romperse, y nada volvería a ser igual. La garganta de Andrei ardía de rabia, pero no se movió. Necesitaba entenderlo todo, el por qué, el para qué. Cerca de la 1 de la madrugada, la puerta volvió a abrirse. En el umbral apareció Irina, con un batín blanco. Su rostro era frío, como tallado en piedra. Observó a la niña dormida y esbozó una leve mueca. Levantó la manta, sacudió las gotas de lluvia y la dejó caer al suelo. Luego se alejó despacio, cerrando la puerta. Cuando amaneció, Andrei salió al patio. Sonia ya estaba despierta. Sus ojos rojos, sus labios pálidos. Al verlo, se encogió, como esperando un castigo. «Papá, solo quería no hacer ruido», susurró. Él se arrodilló a su lado, pero no encontró palabras. Entonces comprendió que el miedo de su hija era mucho más profundo de lo que había imaginado. Más tarde, en el desayuno, Irina sonrió. Imagínate, Sonia decidió dormir al aire libre. Es bueno para la salud. Andrei solo la miró. En su sonrisa no había ni un rastro de calor. Esa misma noche llamó a María con el pretexto de revisar horarios. «¿Por qué la niña durmió fuera?», preguntó en voz baja. «La señora dijo que es parte del tratamiento, fortalecimiento», respondió la mujer. El teléfono tembló en su mano. Por primera vez en años, sintió un enojo que ya no podía contener. Abrió una carpeta antigua donde guardaba los documentos de su esposa y después de tanto tiempo, miró su fotografía juntos, él, su mujer y Sonia riendo a orillas del río. En ese instante supo que si no actuaba ahora, perdería a su hija para siempre. Después de aquella noche, Andrei dejó de dormir en paz. Creía oír un roce tras la puerta, un susurro en el cuarto de Sonia, gotas de lluvia sobre las frías losas de la terraza. Durante el día intentaba trabajar, pero las cifras se deshacían, y los recuerdos lo perseguían. A la noche siguiente, al volver a casa, vio sobre la mesa de la cocina el cuaderno de María. En una página manchada de grasa estaba escrito: «Se acostó en la terraza 22:15, despertó 540, no lloró». Andrei se quedó quieto, hasta que sus manos empezaron a temblar. Cuando Irina entró, cerró el cuaderno de golpe. «Te veo agotado», dijo ella con una suave sonrisa. «¿Por qué no te vas unos días? La conferencia en San Petersburgo sigue en pie». Pero Andrei ya sabía que si se marchaba algo terrible ocurriría, y no pensaba permitirlo. «Sí, tal vez», respondió Andrei distraído, pero no pensaba marcharse. Esa noche, cuando Irina apagó la luz, él encendió el portátil en silencio, accedió a las cámaras de vigilancia que aún quedaban desde la época de su primera esposa. En la pantalla aparecieron la cocina, la sala, la escalera. La cámara del patio no funcionaba. Salió afuera y colocó una nueva, escondida entre los castaños. Cuando el reloj marcó las 11, todo volvió a repetirse. Irina entró en la habitación de Sonia. María la siguió con la manta en brazos. La niña no decía una palabra. Con voz fría, Irina ordenó: «Al aire libre, Sonia. La noche está templada». La pequeña bajó la cabeza y caminó, sosteniendo al oso por la pata. Andrei observaba desde la sombra, con los puños apretados. Cuando ellas se alejaron, avanzó hacia la puerta, pero no intervino. Necesitaba pruebas para que nadie dijera que era solo su imaginación. A la mañana siguiente, llevó a su hija a la escuela. La maestra Ana notó las marcas en sus muñecas. «Sonia, ¿qué es esto?». Estaba ayudando a limpiar el piso, susurró, escondiendo las manos. Ana habló con Andrei después de clase. Ella no se lo cuenta, pero está asustada. Debe hacer algo. Él asintió. «Lo haré». Esa misma tarde llamó a un viejo conocido, Mijail, su antiguo chofer. «Necesito tu ayuda, pero en silencio», le dijo, mostrándole el portátil. «Mañana por la noche». Cuando llegó la hora, Mijail esperó junto al portón. A las 2 de la madrugada, Andrei activó la grabación de la cámara. En la pantalla, Irina aparecía con un batín blanco y un farol en la mano. María estaba a su lado con la manta. Sonia temblaba sentada en los escalones. «Di que te gusta dormir aquí», ordenó la voz de Irina. Más fuerte. Me gusta dormir aquí», repitió la niña, tragándose el llanto. Andrei no soportó más. Salió corriendo a la terraza. «¡Basta!». Irina se giró.
Su expresión no cambió. «¿Qué haces, Andrei? Esto es educación. Esto es crueldad», respondió en voz baja. «Lo tengo todo grabado». Señaló la cámara con la luz roja parpadeante. Por un instante, Irina palideció, pero enseguida se irguió. «La grabación puede borrarse. Tus palabras no valen nada. Nadie te creerá». Andrei dio un paso más. «Te equivocas». Encendió el dictáfono. En la habitación resonó la voz de ella misma, registrada la noche anterior. Y lo que Irina oyó allí sería el principio del fin, aunque aún no lo sabía. «Sonia, si hablas, nadie podrá protegerte». Irina palideció. «¿Me estabas vigilando?» «Vigilaba a mi hija», respondió Andrei, «porque al fin estoy siendo un padre». Al día siguiente, Andrei llevó a Sonia con Ana. «Por favor, cuida de ella unos días», pidió. «Necesito terminar algo». Luego condujo al centro de la ciudad. Se reunió con un abogado y le entregó una memoria USB. «En este video está todo», dijo. «No quiero que vuelva a acercarse a mi hija». Mientras tanto, Irina recorría la casa buscando la cámara. Cuando la encontró, la apretó con fuerza, como si pudiera romper no solo el plástico, sino todo lo que contenía. «No vas a quitarme lo que es mío», murmuró. Al caer la tarde, llegó Mijail. «Hice una copia, que intente borrarla ahora». Andrei asintió, agotado. «Gracias, amigo. Solo queda esperar». A la mañana siguiente llegaron los investigadores. Irina permanecía en medio de la sala con una taza de café, el rostro impasible. «Están equivocados», dijo con serenidad. «Es una manipulación. La niña solo busca compasión». Pero cuando pusieron la grabación, el silencio llenó la habitación. La voz de Irina, dura y nítida, sonó como una sentencia. «Di que te gusta. Di que eres una niña mala». Sonia estaba junto a su padre, abrazando a su oso. Por primera vez, Irina bajó la mirada. Cuando todo terminó, Andrei estrechó a su hija. Ella no habló, pero en sus ojos ya no había miedo, solo cansancio y un pequeño rayo de esperanza. La casa de los Lebedev se llenó de tensión. Tras la visita de los investigadores, el aire se volvió denso, como antes de una tormenta. Irina caminaba fingiendo calma, pero en sus ojos brillaba una inquietud febril. Andrei guardó silencio, observándola con atención. Sabía que aquello apenas comenzaba. Esa tarde llevó a Sonia al pequeño apartamento de Ana, fuera de la ciudad. La maestra los recibió con una sonrisa cálida y un entendimiento silencioso. «Allí estará salvo», aseguró. «No la dejaré sola ni un instante». Cuando Andrei regresó a casa, Irina lo esperaba junto a la chimenea, envuelta en un batín blanco. En la mesa había una copa de vino. «¿Ya estás satisfecho?», preguntó con amargura. «Ahora todos los vecinos susurrarán, pobre niña, la madrastra cruel». Pero esa noche, bajo aquel silencio pesado, algo más oscuro empezó a gestarse, y ninguno de los dos lo advirtió. Ella soltó una risa, pero sonó áspera, rota. «¿De verdad crees que voy a dejar que destruyas mi vida?». Andrei guardó silencio. «No la destruí, Irina. Tú lo hiciste sola, toda tú». Su voz tembló. «Todo hice por ti, para que esta casa brillara, para que tu hija no creciera débil. Y tú solo quisiste sentirte héroe». Se acercó más, con los ojos encendidos. «¿Sabes, Andrei? Nunca amaste ni a ella ni a mí. Solo a tu orden, a tu control». Él dio un paso atrás. «Puede ser», murmuró. «Pero ahora elijo el amor». Irina se quedó inmóvil un instante, luego lanzó la copa contra la pared. El vidrio estalló y el vino resbaló por el papel pintado, como si fuera sangre. «Te arrepentirás», susurró casi sin voz. «Aún soy tu esposa». Esa noche se encerró en la habitación y escribió durante horas. A la mañana siguiente ya no estaba. 2 días después, Andrei recibió una citación. Irina lo denunciaba por violencia doméstica y presión psicológica. Intentó cambiar la historia, falsificando documentos y certificados médicos. Pero ahora él tenía pruebas. El video, copias de los cuadernos de María, notas de Ana. En la audiencia, el juez escuchó largamente. Irina permanecía erguida, altiva, con su abogado a un lado. Andrei habló tranquilo, sin dramatizar. Cuando encendieron la grabación, la sala quedó en silencio. La voz de Irina sonó clara. «Di que te gusta el frío.
Di que eres mala. Incluso el abogado aparcó la mirada. Después del juicio, Irina no volvió a la casa. María, encorvada y cansada, fue a ver a Andrei y le entregó un cuaderno. Tenía miedo, dijo, pero anoté todo. Quizás sirva. Había fechas, horas, descripciones, líneas zetas y aterradoras. 0210. La niña Yorit, señora ordena dejarla. 0305. Temperatura baja, seguimos sin manta. Andrei cerró los ojos. Gracias. Esto ayudará, no solo a nosotras. Una semana después, el tribunal declaró a Irina culpable de maltrato y falsificación. Le prohibieron acercarse a la niña. Cuando todo terminó, Andrei fue a buscar a Sonia. Pero mientras conducía hacia ella, no imaginaba que el capítulo más difícil aún estaba por escribirse. Ana los recibió en la entrada. Bueno, aquí estamos, dijo, abrazando a la niña. Ahora todo ha quedado atrás. Sonia sonrió por primera vez en mucho tiempo. Papá, hoy dormí tranquila. Nadie abrió la puerta. Él se arrodilló y la abrazó. Y nadie más lo hará, te lo prometo. Regresaron a casa. La vivienda parecía vacía y extrañamente silenciosa. Andrei quitó los espejos de las paredes, retiró las cámaras y fregó los pisos. Cada habitación parecía suspirar, liberándose de las sombras. En la sala encontró un dibujo, una casa, el sol y una niña bajo un árbol. Al reverso, con letra temblorosa, estaba escrito: «Aquí se puede volver a respirar». Lo colgó en la pared. Días después, Mijaíl apareció. Llevé copias al investigador, todo en orden. Ella no podrá regresar. Gracias, dijo Andrei. Sin ti no lo habría logrado. Mijaíl sonrió. Solo quería que la niña volviera a reír. Esa tarde, Andrei y Sonia se sentaron en la cocina, tomando té con miel. La niña miró por la ventana donde se reflejaba la luz de una lámpara. «Papá, ¿y mamá ya no llora?» Él vaciló un momento. «No, hija. Ahora probablemente sonríe». Sonia asintió, abrazando su viejo osito. Entonces todo estaba bien. Esa noche no se retiró al despacho, se durmió junto a su hija. Por primera vez en años, sintió que la casa volvía a ser un hogar. Durante varias semanas, la casa de los Lebedev se llenó de sonidos que hacía tiempo no se oían. Brisitas suaves, el roce de lápices, los pasos cautelosos de Sonia sobre el suelo de madera. Andrei preorganizó su rutina, ahora trabajaba desde casa y hacía pausas para sentarse junto a su hija. A veces le costaba dormir. Durante la noche se despertaba de repente, aferrándose a su mano. Andrei la abrazaba, esperando hasta que su respiración se calmara. «Papá, ¿y si ella vuelve?», preguntaba de vez en cuando. «No podrá», respondía él con calma. «Ahora no solo yo te protejo, sino también la ley». Sonia escuchaba, asintiendo, aunque todavía a veces escondía su rostro en la almohada. Una mañana, Andrei le propuso: «¿Quieres ir al río, donde estuvimos con mamá?». Sonia lo miró largo y atento, y apenas susurró «sí». Y mientras asentía, un silencio cálido envolvió la casa. Pero Andrei sabía que la verdadera paz apenas comenzaba. Fueron al campo, hacia donde fluye el ancho río azul, y sobre el agua se deslizaban lentamente las gaviotas. El clima era cálido, y una ligera brisa movía el cabello de Sonia. Andrei se sentó junto a ella sobre la arena. «A mamá siempre le gustó este lugar», dijo. «Lo recuerdo», respondió Sonia con una sonrisa. «Aquí hace calor, incluso cuando hace frío». Se quedaron mucho tiempo en silencio. A veces, el silencio dice más que las palabras. Al regresar a casa, Andrei empezó a hacer pequeños cambios. Retiró las cortinas pesadas, reemplazó los muebles oscuros por otros claros, y en la habitación de Sonia colocó un nuevo escritorio para dibujar. La niña llenó pronto sus hojas con casas, árboles y personas que sonreían. Ana visitaba a menudo. Traía libros, jugaba con Sonia a juegos de mesa, o simplemente se sentaba en la cocina con una taza de té. Andrei le agradecía cada vez, pero ella solo hacía un gesto con la mano. «Solo hago lo que cualquier mujer en mi lugar debería hacer». Mijaíl también los visitaba. Traía manzanas, arreglaba puertas chirriantes, y Sonia se alegraba cada vez, como si él fuera parte de la familia. Poco a poco, la casa se volvió luminosa, también por dentro. Una tarde, Sonia se acercó a Andrei. «Papá, ¿puedo dormir en mi cuarto?» «Vamos a intentarlo»,
dijo él, sentándose a su lado. Claro, si quieres. Creo que ya no tengo miedo. Esa noche, Andrei permaneció largo tiempo junto a la puerta, escuchando cada sonido. Pero Sonia dormía tranquila, arropada con su manta cálida, y a sus pies descansaba su viejo oso de peluche. Al día siguiente dijo: «Papá, quiero colgar el dibujo en la sala, el que estábamos los tres bajo el sol». Andrei suspiró. «Por supuesto». Colgó el dibujo en la pared. La luz del sol caía sobre él suavemente, como tocando los bordes de aquel cielo de papel. Al final de la semana, Andrei reunió valor y fue al cementerio. Colocó un ramo de lirios blancos sobre la tumba de su esposa. «Perdón por no haberlo visto antes», murmuró, «pero ahora todo será diferente». Al regresar a casa, Sonia salió corriendo a su encuentro. «Papá, lo logré, mira». Sostenía un dibujo a la casa, una ventana grande y dentro de ella una luz uniforme y cálida. «Es nuestra casa», dijo. «Ahora brilla». Andrei la besó fuerte. «Sí, hija, ahora brilla». Por primera vez en muchos meses sintió no solo alivio, sino un verdadero futuro, tranquilo, bueno, vivo. Y mientras sostenía a Sonia, supo que la verdadera luz de aquel hogar apenas empezaba a brillar.